Señores, buenas noches. Como todos los martes, esto es parte de La Razón. La primera buena información del día, que llegó después de las 13, es que la Presidenta de la Nación sorteó con éxito la operación que fue de último momento. Se encuentra bien. El parte que leyó Alfredo Escochimarro indica que se recupera bien, que el pronóstico es benigno, así dicen los médicos. Y esto nos permite, primero, relajarnos y solidarizarnos con una persona que pasa por una situación tan traumática como una operación, y luego empezar a ver la situación política de esto. Ya están sentados con nosotros 4 periodistas, a quienes les agradezco muy especialmente. Este programa ha intentado desde siempre intercambiar ideas. Está Cintia García con nosotros. Gracias, Cintia, por estar con nosotros. Buenas noches. Por invitarme. Hugo Presman, mi amigo Pablo Rossi, es de Córdoba y digo mi amigo, que conste esto, que no es poca cosa. Gracias por estar con nosotros. Es como una reconciliación federal. Esto es casi histórico. Y Gabriel Levines, gracias por estar con nosotros, muy amable. Por invitarme. Pasó, Cintia, la primera situación. Primero el susto, el temor y el deseo de... Yo creo que la gran mayoría, ni vale la pena mencionar el que por ahí se equivocó y habló de solidaridades hipócritas o no sé cuántas cosas más. ¿Definitivamente va a impactar la enfermedad de la Presidenta en este periodo político? Es lo que seguramente se especulará. Me parece que hay que salir de las especulaciones, Luis. Me parece que acá hay una cuestión de salud pública, que es la salud de la Presidenta, pero hay también una cuestión de humanidad. Es la Presidenta, es una mujer, está recuperándose, tiene que avanzar en un posoperatorio. No es territorio de mi análisis sobre si esto va a incidir o no en la campaña. Me parece que yo me correría del lugar de las especulaciones. ¿Pablo, va a incidir? Sí, va a incidir. Coincido, por supuesto, con Cintia en que es una cuestión obviamente humana, pero con una trascendencia innegable y además con antecedentes innegables, antecedentes de enfermedades que han generado impacto, pero esto no desde la especulación política o quien quiera aprovechar esto, sino en el impacto que la propia gente genera. Imagino el votante del kirchnerismo que tal vez un poco desencantado en el último tiempo a partir del resultado de las PASO logra mayor empatía. ¿Por qué no? No es una opinión mía. Algunos consultores están planteando no van a medir en este lapso porque la opinión pública está impactada. Enseguida hablo más profundamente con los 4 colegas, vamos a debatir un poco este tema. Solo una pregunta para Gabriel. ¿Hubo suficiente información? No, la verdad que el manejo de la información fue malo porque, para empezar, empezaron con una mentira clara, es decir, que esto era una cosa programada y no estaba programada. Yo me enteré muy temprano a la mañana del sábado, me habían informado que a eso de las 5 o 6 de la mañana habían decidido llevarla para internar. No lo pudimos chequear hasta las 7, casi 7 horas después, que después salió en La Nación. Pero obviamente esto fue una cosa que pasó y hubo que internarla, no había ninguna cosa programada, con lo cual ya a partir de ese momento todo lo que viene después viene con las dudas que se generan por no haber dicho las cosas tal cual son. Porque si existe algo que es programado, se avisa, no hay por qué guardarlo. Si vos te fijás y vos sabés qué día va a ser internado Obama para hacer un análisis. Enseguida quiero presentarlo también a Hugo Presman, que está con nosotros. Está también el doctor Ignacio Previgliano, que es el jefe de terapia intensiva del Fernández y el responsable de la cátedra de neurología de la Universidad Maimóniz. Gracias por estar con nosotros, doctor. Hoy he escuchado un montón de... La verdad que los periodistas a veces, que somos todos neurólogos, ahora nos hemos transformado en un curso rápido de 4 días, he escuchado que la Presidenta se puede ir al Calafate en poco tiempo. ¿Tiene sentido, digo, más allá que usted no conozca el cuadro clínico preciso, pero una persona que ha pasado por esta intervención? Lo importante, y me parece que esto es lo que tiene que llevar tranquilidad a la gente, es que esta es una operación extracerebral. El cerebro, la repercusión clínica que tiene neurológica es porque el hematoma empuja al cerebro sano. Cuando uno saca esa presión, el cerebro se vuelve a expandir, toma su lugar y la persona queda exactamente igual que como estaba. Dígaselo a un hipocondríaco como yo. ¿Qué me aconsejaría después de una operación de este tipo? Después de una operación de este tipo, obviamente tiene que haber un periodo de reposo, porque por esto que te explico, que el cerebro tiene que volver a ocupar su lugar. Ni bien el cerebro ocupa su lugar, se van los síntomas y el paciente vuelve a retomar su vida normal, que puede llevarle 15 días, 30 días, 45 días, eso va a depender del estado del paciente. Y de lo mirarlo muy de cerca a este paciente. Deme un instante, nos presentamos con estos 30 segundos de auspicios y empezamos a hablar también de lo que serán las consecuencias políticas. Más allá de lo que decía Cintia, que yo comparto. Lo primero es solidarizarse por una situación personal, humana, muy difícil, pero también debo decir, como refería Pablo Rossi, que hay un impacto político. Estamos en medio de una campaña electoral. 30 segundos de auspicios.
Doctor Previliano, digamos, en este momento la persona que ha pasado por una operación como la Presidenta de la Nación está absolutamente lúcida, no tiene ninguna consecuencia propiamente postquirúrgica. No. Si todo es como se cuenta, que aparentemente es así, la señora está lúcida, está totalmente consciente, está ubicada en tiempo, en espacio, en persona, y lo que tiene que estar es en reposo absoluto estas próximas 48 horas. Reposo absoluto se lee cama, guardar cama. Cama y cama horizontal. Cama horizontal, en una posición, digamos, no la cabeza alzada. No. ¿Puede leer la persona que se encuentra en estas...? Sí, es un poco incómodo, pero sí. Digamos, tenerla en la cama acostada es para justamente que el cerebro vuelva a ocupar su lugar. Claro. O sea, es un problema físico. Cuando se hablaba de este reposo que suponía ningún esfuerzo físico, está claro, yo he escuchado, y corríjame si digo alguna barbaridad, cuidar hasta el hecho de espasmos de tos, digamos, que debe enseñársele al paciente cómo toser, por ejemplo. Sí, porque todas estas maniobras generan aumento de la presión intraabdominal o intratorácica que reflejan un aumento de la presión intracraneana. Si tenemos una masa, una lesión que está ocupando espacio, aumenta la presión más y esto puede es nocivo para el paciente. ¿Cómo se analiza el tema del esfuerzo emocional? Es decir, conviene, digamos, si usted tuviera que decirle a no importa si se trata de la Presidenta, pero una persona que trabaja con la información, tiene que estar enterado, es peor, digamos, quitarlo absolutamente de la realidad. Yo creo que uno tiene que dosificar la información en lo que tiene. Si yo estuviera en ese lugar, a mí me gustaría estar enterado de todo lo que pasa. Eso claro, ¿estresa más no saber? Y pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí. Me parece que digamos, ¿cuál es la limitante para no hacer tal o cual cosa? El dolor, la incapacidad. En este caso, ya el dolor no tiene porque se evacuó el hematoma y incapacidad no tiene ninguna. Entonces, no... digamos, es lo que uno ve con los pacientes que se operan de un cuadro similar, ¿no? El paciente se opera con una alteración de estado de conciencia, se saca el hematoma y está a las 24 horas o inclusive en el postoperatorio inmediato ya perfectamente. Claro. En lo que hace a la cuestión emocional, digamos, hoy yo escuchaba por decir que decía, mañana la Presidenta va a leer su parte médico. ¿Es una figura, una metáfora? ¿Puede ser esto? La verdad es que no te puedo decir, porque es una situación muy poco frecuente, ¿no? Es decir, a mí me ha tocado estar del otro lado, cuando lo atendimos al expresidente Menem, y realmente es muy difícil. Es gente que tiene una personalidad importante y ponerle límites se vuelve difícil. Claro. Pensando en el cuadro en general, la Presidenta padece de unas lipotimias repetidas, de una arritmia que se informó en el primer parte médico y esto. ¿Hay algún cuidado extra, alguna mirada extra que hay que darle? Esa está muy bien atendida. Yo creo que la función, por lo menos como tomo yo esto que estamos haciendo, es como un servicio público para llevarle tranquilidad a la gente y poder explicarle cosas que a lo mejor la gente no entiende. Pero la Presidenta está en excelentes manos. La gente de neurociencia de Fundación Favaloro, el doctor Manes, es muy buena gente. Entonces, me parece que más allá de lo que decían de la información, que son manejos que se van más allá de lo médico, ella está bien atendida y lo que decían sus médicos va a estar bien. Yo le preguntaba a los colegas, Hugo, ¿hubo suficiente información? Porque digo, acá hay dos valores que están en juego. Primero, el derecho a la intimidad de un paciente, digamos, no quiero revelar mi enfermedad. Pero cuando ese paciente se trata de un presidente de la Nación, ahí hay un valor en juego y mi pregunta es, ¿debe prevalecer esto, la necesidad de que la gente conozca o la intimidad del paciente? Y es una cuestión de equilibrio entre las dos situaciones. No solamente sucede en la Argentina. Mitterrand tuvo un cáncer y fue ocultado a lo largo de muchísimos años. Y la prensa lo conocía y había un acuerdo entre la prensa francesa de no dar a conocer un hecho que ellos conocían y que el grueso de la población no conocía. Es cierto que con relación a la atención médica de los presidentes argentinos hay antecedentes muy deficitarios. En el caso de Perón fue un hecho inconcebible que en uno de los primeros trastorno que tuvo en Gaspar Campos, salieron a buscar un médico en el barrio, claro, y lo atendió
un pediatra o un ginecólogo a Perón. Ahora, yo tengo la convicción, no sé, Pablo, Gabriel, para mí nosotros tenemos que saber, debimos haber sabido con más precisión. Digo, ya pasó, ya por suerte el momento del susto de la operación salió bien y nos quedamos contentos y por eso me atrevo a dar un paso más. Me parece que debimos haber conocido con más precisión lo que había ocurrido. Mira, yo distingo dos cosas. Como dice Hugo, la historia sobre los ocultamientos de los padecimientos de los presidentes o sus signos de debilidad es un clásico de la conservación del poder. Roosevelt, a Roosevelt lo mostraban parado y tenía que andar en una silla de ruedas, pero la imagen de Roosevelt era... Ahora, ¿qué nos sorprende? Que no haya adecuada información, que haya manipulación de la información, que haya ocultamiento de la información, que no haya datos veraces. La verdad que es... sorprenderse de esto a esta altura de las circunstancias es un tanto ingenuo. Claro que sí debe haber. Claro que sí. Pues es que en este caso hubo manipulación como... No, en este caso, mira, más que la manipulación, creo que la improvisación es lo que ha caracterizado a estos movimientos. La improvisación frente a un equipo médico que ya, si el caso de que estaba citando Hugo era el de Perón, se escribirá seguramente sobre lo que le ocurrió a Néstor Kirchner, más allá de su voluntad de asistir a actos cuando su salud era delicada. No se cuidó adecuadamente la salud de Néstor Kirchner. No sé si por él o porque no lo supieron acompañar adecuadamente. En este caso, con la Presidenta de la Nación, lo ha dicho Fernando el Chino Navarro, no lo ha dicho un opositor, lo ha aceptado hoy. Al menos hubiéramos necesitado parte del kirchnerismo o de los adherentes tener una información un poquito más acercada a la realidad. ¿Cintia? Mira, yo hablé hace menos de media hora con uno de los médicos que operó a la presidenta. Hay una reserva de confidencialidad que pidió la propia clínica Favaloro, pero lo que me dijo este médico, con el que seguramente mañana hablaremos a la mañana, es que los comunicados oficiales se ceñían a lo que había ocurrido durante la operación, que eran veraces. Le pregunté sobre la veredad, absolutamente veraces. A mí no me parece que de ninguna manera hubo manipulación de la información. Pero es interesante que vos decís, y no quiero adelantarme la nota que vas a hacer mañana, la Presidenta pidió que no se diera este... No, la Fundación Favaloro. Hay un acuerdo de confidencialidad para todos los médicos de la Fundación Favaloro en general, por protocolo de la propia Fundación Favaloro, y para no dar detalles a la prensa que no tengan que ver con el comunicado oficial. Me parece que hay una cuestión de responsabilidad. Yo lo que le pregunté justamente es si estaba, digamos, sin transgredir ese acuerdo de confidencialidad, si los partes y los comunicados oficiales eran correctos, y me dijeron fueron y son absolutamente veraces. Es que eran bastante escuetos, vamos a decir la verdad. O sea, decían, la internaron, la operaron, ni siquiera se decía oral. Pero a mí me parece que eso es digamos, claramente estamos ante una cuestión de salud pública y es la salud de la presidenta. Ahora, si vos tenés un diagnóstico, tenés el diagnóstico médico, tenés la actuación de los médicos, tenés el lugar donde se está llevando a cabo, las consecuencias de ese diagnóstico y el tratamiento, ¿qué más necesitas saber? Gabriel, ¿coincides con eso? Déjame decirte algo, a mí me parece que no debe de pasarnos por alto, al revés, todas las especulaciones que se hicieron sobre la salud de la presidenta. Hablaba con Carlos Viani, que es uno de los médicos que atendió a Néstor Kirchner, que hicieron una presentación ante el Ministerio de Salud y el rectorado de la Facultad de Medicina por este diagnóstico televisivo. Vos lo dijiste recién, somos todos neurólogos. Eso no es un chiste. Pero no será que es por... Digamos, no sé, Gabriel, ¿qué sensación tenés? No, yo pienso que si la información sale fluidamente, correcta, la necesaria, además, no hace falta tampoco explicar demasiado, pero sí, algunas cosas deben ser claramente, no nos olvidemos que es la Presidenta de la Nación, y que eso se cambió, lo de Mitterrand ya no se podría hacer, lo de Roosevelt tampoco se podría hacer en los Estados Unidos. Es más, tampoco el presidente de los Estados Unidos tiene tanto derecho a determinar qué es lo que va a hacer con lo que le dice el médico. Si el médico dice usted se tiene que quedar 2 días en cama, el tipo se tiene que quedar en cama. Cambió un poco el protocolo, cambiaron las normas. En Buenos Aires lo que pasó esta vez fue que de entrada se ocultó la situación, mal, innecesariamente además. Ese ocultamiento inicial, esa mentira de que esto era una cosa programada, era obvio que no era programado. Si es programado se avisa, entonces no hay ninguna especulación. ¿Sí? ¿Por qué se mentiría? Yo creo que se mintió por imprudencia, por impericia, no creo que haya habido algún plan para esto. Yo creo que es una cosa de improvisación. La lógica era, si efectivamente acá había un estudio programado, se podía haber avisado una semana antes, y para el día sábado la presidenta se va a hacer un estudio, que es una cosa normal. Digamos, no una vez que
una vez que se empieza con una mentira, todo lo demás se convierte en objeto de duda, aparecen las especulaciones, todo el mundo empieza a hacer especulaciones. Si se hubiese dicho las cosas de entrada correctamente, yo creo que las especulaciones no hubiesen tenido lugar. Yo creo que las cosas se dijeron de entrada, el comunicado de Cosimarro fue temprano, estamos hablando de una situación además que no reviste demasiada gravedad, también eso hay que decirlo. Como decía recién el doctor, no estamos hablando de una operación cerebral, es un hematoma que uno se puede provocar, yo lo charlaba con neurólogos en la radio, golpeándose la cabeza con una puerta. Pero más allá de eso, que sí coincido con que es una cuestión de salud pública que requiere información, me parece que la información estuvo. Lo que me parece a mí grave, y que nosotros como comunicadores mínimamente nos tenemos que replantear, es otra vez esto de diagnosticar sin el paciente enfrente. ¿Qué hace Nelson Castro como primer médico consultado diagnosticando a la presidenta y relacionando su anterior especulación sobre esa inexistente enfermedad del mal de ubris, el mal del poder, con esta situación? ¿Qué es ese diagnóstico sin tener a la paciente presente? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el juramento hipocrático en esa situación? A mí me parece que esto reviste la gravedad tal como para que nosotros los periodistas por lo menos nos lo preguntemos. Además me parece que si hay alguna reticencia a la información oficial, hay un exceso de show periodístico acerca de las enfermedades y de convertir todo en una especie de vidriera periodística y de especulación. Me parece que a veces hay reticencia en la información justamente para no exponerse a ese show periodístico que es realmente grosero, que es irritante y que además hace muy mal a la profesión periodística. Bueno, vamos a variar de la salud de la presidenta al debate sobre nosotros los periodistas, pero yo no me quiero ir de la salud de la presidenta. Pero interesante, yo creo que es interesante lo que plantean. No, pero claro que es interesante. Yo lo dije aquí, a mí el diagnóstico a distancia me parece una herramienta, pero si por lo menos tengo un hemograma, digamos, si de diagnosticar a ojo, la verdad me da casi... No, hablamos de los periodismos porque Nelson Castro es periodista. Digo Nelson Castro para dar el ejemplo más claro, ahora te dejo un segundito. Claro, paradigmático, concreto. No es que estamos hablando del ejercicio mediático en el análisis político. Estamos hablando del diagnóstico médico por televisión, haciendo especulaciones y no solo eso, sino con una intencionalidad política detrás de ese diagnóstico. ¿Qué era cuál? La que tienen el Grupo Clarín, supongo. ¿Qué sería? Y bueno, una intencionalidad. Pues sí, el Grupo Clarín se juntó para decir a Néstor Castro lo que tiene que decir. Y bueno, era el primer consultado a cada... Vos sí, pero vos lo viste seguramente. O sea, no hace falta que yo les diga qué transmite el canal que concentra el mercado de comunicación en la Argentina. Hace falta chequear un poco las grabaciones. Cada dos planteos de la salud de la presidenta aparecía Nelson Castro diagnosticando, relacionando la enfermedad que él había diagnosticado ya previamente con la presidenta con esta situación. ¿Ibas a decir, Pablo? Que no voy a salir en defensa de Nelson Castro, que le sobra para defenderse solo. No, creo que desde el análisis político, que es del único que puedo hablar yo, los antecedentes con Néstor Kirchner y el show televisivo y todo lo que se montó alrededor de, bueno, ahí estaba de nuevo la figura de Nelson Castro, y después lo que dramáticamente ocurrió con el presidente, da para que el análisis político por lo pronto se pregunte si están dando una información correcta o están ocultando, no ya en la fase donde los hechos estaban corroborados y la presidenta ingresa en la Fundación Favaloro con profesionales que no se van a jugar a ninguna manipulación. Claramente. Pero en el anterior es ¿qué comunicamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Hay una campaña electoral de por medio. Con Néstor Kirchner se dijo, Néstor Kirchner goza de buena salud, y en 678 dijo otro papelón de Nelson Castro. Y Néstor Kirchner estaba grave. Digo, no es para reivindicarlo a Nelson Castro, pero tampoco es para que desde un tribunal se juzgue lo que evidentemente con Néstor Kirchner se quiso minimizar. Se quiso minimizar lo que le pasaba a Néstor Kirchner. Sí. No veo cómo se puede generalizar la salud de un paciente con otro. O sea, no entiendo la se generaliza la información pública. No soy médico. No hay manera de que vos hagas un parámetro de lo que dijo Nelson Castro con Kirchner y lo parangones con que eso puede haber pasado. Porque, ¿sabes qué? Estamos hablando de un tema, la verdad que yo no tengo la menor idea. No puedo hablar de la salud de nadie. Estoy hablando de la comunicación. ¿No? De la salud. No, estás hablando del diagnóstico médico de la salud del presidente. Estás hablando de eso. No, de los hechos. Estamos hablando, ahora, pero digo, hay una presidenta que acaba de ser operada. Hay un país que está en manos de vudú, ni más ni menos, en este momento, por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser, pero ¿Te sentirías más tranquilo si fuera Cobos? ¿Te sentirías más tranquilo si fuera Cobos? ¿Si me sentiría más tranquilo? No. Sí. ¿Por qué? No pregunto.
Porque el vicepresidente anterior era Cobos. Pero vos, déjame hablar. ¿Puede ser? Te pregunté No, nada pero más. estás interrumpiendo. Yo quiero decir, hay un país que en este momento está ansioso, porque no solamente por las elecciones, sino porque está en manos de un presidente que realmente tiene la peor de las famas que tienen en este momento de los políticos, es el que tiene menor buena imagen, y que realmente, además de la UCD, tipo de la UCD, a cargo de un gobierno nacional y popular. Hay una presidenta enferma. Y entonces la discusión es cómo actúa Nelson Castro. Me parece que estamos meando fuera del tarro. Yo creo que lo de Nelson Castro, lo que habría que pensar es que de alguna manera, intuitivamente, por ahí sin mucho conocimiento, no estuvo tan lejos, ni la primera vez ni la segunda, porque la presidenta también entró en un problema de salud crítico que tiene que ver además con un problema cardíaco que él también anticipó. Entonces, y que se intentó ocultar innecesariamente. Digo innecesariamente porque realmente lo mejor que habría que hacer es cuidar a la presidenta. Y pareciera que el médico que tiene que cuidar tanto a Néstor, se le murió Néstor Kirchner y casi se le muere la presidenta. Habría que ver también si esa unidad presidencial sirve para algo. Y eso sí es un tema periodístico y no médico, ¿no? Es un tema periodístico político. Bueno, pero acá se está diciendo algo muy grave. Casi se le muere la presidenta. La presidenta no estuvo a punto de morir en ningún momento. Perdón, las lipotimias, la las presidenta dosis no mayos corrió que le riesgo de provocan. vida. Sí, no, salvo que vos tengas un diagnóstico que yo no. Se golpeó hace 2 meses y nadie se enteró que esto podía provocar. No estuvo en riesgo su vida. No, Gabriel, pero de todas eso maneras sí valorizó. puede o no ser un riesgo, no fue por suerte, No sé, pero podía haberlo sido no. Y nos enteramos que no fue, En 2 meses este caso después. no estuvo Puede en no riesgo. serlo, No no estuvo- ser. Pudo haber, te pregunto, Cintia, pudo haber tenido algún riesgo de vida. Puede haber sido sin que no nos peor esto, hayamos puede haber sido enterado? más grande el Estamos en el hematoma. territorio de la hipótesis, podemos estar hablando. Bueno, pero si lo hubiese sabido antes. No, yo sí te afirmo pero- que no tuvo ningún riesgo de vida. No, pero Ahora, sí. la hipótesis, todas las hipótesis pueden ser posibles planteadas como hipótesis, pero rescato lo que dijo Gabriel Levinas recién sobre que en este momento hay una presidenta que está recuperándose, no está enferma, está recuperándose en un posoperatorio de una enfermedad que no reviste gravedad y una operación Pero no es lo que por único que suerte tiene, no revistió perdón, gravedad. no es lo único que tiene. Bueno, estamos discutiendo eso. Yo la verdad No. insisto, no hago diagnósticos médicos por televisión, no No, si tengo están idea hablando la de salud la arritmias, presidenta. lipotimias. No, no Yo dije quiero ningún- sumarlo. Espera, déjame terminar Sí, por una sola favor, cosita, perdón. por favor. Pero rescato esto. Sí es cierto, como dice Gabriel, que se están siguiendo todos los caminos institucionales. Es cierto que está rigiendo la Constitución, es cierto que hay una fórmula presidencial que es unipersonal y el vicepresidente es Vudú y está interinamente a manos de Vudú, que es el vicepresidente. Eso es cierto y me parece que eso es interesante. Pasa en el artículo es 88 de la positivo, Constitución. estamos sobre los carriles institucionales, no hay ningún problema institucional y la campaña, vos hablabas de la campaña política, la campaña sigue su rumbo a octubre que no No, falta solo que nada. lo quiero saludar a Nito Ortaza, el senador nacional que está con nosotros. Gracias, Nito, por estar con Buenas nosotros. noches, Hubo, ya se lo pregunto como senador, ¿hubo información suficiente? ¿Cree que primero nos ponemos todos contentos porque está bien la Presidente? Esto me parece que toda la gente de buena leche, y lo voy a decir como decimos en el interior, estamos contentos. Pasado esto, ¿hubo buena información? Mire, yo creo que los seres humanos somos falibles, para eso están las instituciones, para reemplazarla, y es lo que está ocurriendo. No tenemos que exacerbar permanentemente sobre los líderes toda la responsabilidad, porque si no tendemos a esto, los argentinos vamos a terminar todos internados ahí, porque todos somos neurólogos, todos somos directores técnicos, presidentes. Me parece que está funcionando la institución, lo que corresponde es que esté hoy gobernando el vicepresidente como presidente de la Nación. Y si hubo información o no, me parece que deben funcionar los canales institucionales. Nosotros mañana vamos a tratar el presupuesto, la cuestión tiene que seguir normal a través de reemplazar a los hombres por el trabajo de las instituciones. Ahora, recién hablaba de una especie de show periodístico. Ahora ya se lo Es pregunto. que nos encanta a los argentinos. Pero hubo todo show esto. En periodístico. otro país no podría suceder esto. Nosotros somos individualmente, no somos inferiores a nadie, por lo tanto trascendemos. Colectivamente nos cuesta y hacemos todo un show que obviamente a veces los gobiernos tratan de minimizar las cuestiones, o los políticos, o los periodistas, o los jugadores de fútbol. Es decir, pero bueno, deberíamos desdramatizar en el sentido que si funcionan las instituciones, y no centralizar solamente en la individualidad. Los líderes deben llevar adelante ideas. Y si en este caso no está la presidenta, o no está un radical, o no está un peronista, o no está alguien deberíamos llevar adelante nuestras ideas. Ahora, yo no es que quiera defender corporativo. Perdón, ¿por qué no, Pablo? No, yo me estoy riendo del término show periodístico. ¿Puede haber más show montado por la política que una política impregnada de cadenas nacionales en donde todo se torna un show desde la Casa Rosada? Entonces, ¿cuál es el show periodístico que ahora se denigra o se señala como incorrecto en medio de un país que es un show?
Y además, voy a decir, un show de la mentira, un show del ocultamiento. O sea, por eso a mí no me sorprende en absoluto que pase lo que pase hoy con la salud de la presidenta si se escamotea algún dato. Reitero que no soy yo solo el que lo dice, la prensa crítica o los opositores políticos. Lo ha dicho un hombre aliado como el Chino Navarro. Que está viniendo, quiero aclarar. Bueno, lo que ¿qué show? ¿Cuál es el quién hace el show en qué momento? Sí. Este es un punto. Hugo, Cintia, sí. Sí, bueno, a mí me parece que es más grave que un show. Hubo intencionalidad política, yo veía el programa dominical de Canal 3 el domingo a la noche y era realmente una oda destituyente ese programa. O sea, hoy la tapa que publica el diario La Nación es una violencia simbólica hacia la figura de la presidenta, que además es mujer, con un epígrafe diciendo el rostro que sorprendió y hablando de si tenía o no tenía rosácea la presidenta y por eso se maquillaba. No solo hubo un show mediático, yo creo que la palabra show mediático queda corta. Hubo lo que pasa siempre, hubo una utilización política opositora por parte de la maquinaria mediática concentrada, dominante. Gabriel. Yo creo que la presidenta estuvo todo este tiempo bajo mucha presión, sobre todo después de la derrota electoral o de las PASO, y hubo un día que fue para mí rarísimo. Por un lado, la presidenta, de una manera como si no conociese cómo es la forma de funcionar de la diplomacia, manda a través de la embajadora a pedirle a Obama que en vez de llamar ella directamente o que el canciller hable con el equivalente en los Estados Unidos, para que se incluya el tema de la AMIA en las negociaciones que iban a tener con Irán. Le está pidiendo el favor al presidente que incluya esto. Una decisión equívoca para mi gusto, pero lo hizo. Perfecto. Ese mismo día, la presidenta de la Nación, en un acto público, abiertamente, critica el sistema de salud que Obama implementó en los Estados Unidos. La misma persona que estás pidiendo que te haga un favor y que te incluya, a esa misma persona ese día le decís eso. Le decís, el sistema de salud que vos implementaste no sirve para nada. Y 3 días más tarde te internás en una clínica privada en Buenos Aires. Es decir, todo eso realmente es un disparate, una falta de coherencia, que algo está pasando con esta señora que no está funcionando. Es decir, la presión es muy grande, esta presión es realmente grande y la hace funcionar de una manera equívoca, errática, que no es normal. Te digo que suena a que no está en condiciones de gobernar. No suena eso, no suena. Suena a que si la manera de funcionar de un Estado no puede ser unipersonal. No, está claro, pero yo digo... Que no puede, entonces mientras ella no confía en su gente, se lo dijo a Brienza, que ella solamente confía en sus hijos. Un presidente de la Nación tiene que confiar en su gabinete, tiene que confiar en el Congreso, tiene que confiar hasta en la oposición. Es decir, acá esto es un país con un Estado que tiene que funcionar independientemente de las personas. Sí, ibas a decir. No, sí. es una barbaridad. Me parece que la presidenta no le pidió ningún favor a Obama. La presidenta es la jefa del Estado argentino, que se plantó ante la Asamblea de las Naciones Unidas desde Latinoamérica como una presidenta latinoamericana y propuso poner en la agenda de esa comunicación, en la agenda de la comunicación post el pedido oficial que hace el embajador conferencia de prensa, post audiencia de Naciones Unidas, cuando hay un diálogo entre Irán y los Estados Unidos, dice, bueno, pongan en la agenda el terrorismo de lo que es el atentado de la AMIA, porque tiene que haber una voz internacional mancomunada, y eso lo hace como jefa de Estado latinoamericano. Eso de ninguna manera. Pero es un atropello institucional. Es una falsedad absoluta, porque el problema que se genera con lo de Irán, Argentina con lo de Irán, es que Estados Unidos y los países yo no quiero decir que con eso estoy de acuerdo con Irán ni con Estados Unidos. Lo que hace Europa y Estados Unidos es presionar con bloqueo durante mucho tiempo a Irán, y lo que hace Argentina con el acuerdo que hace es romper el bloqueo. Entonces, vos le estás pidiendo a Estados Unidos y Europa se enoja con esa hay un planteo geopolítico, pero no hay un pedido de favor para Obama. Yo entiendo que Gabriel establece, a través de una supuesta contradicción en el comportamiento de la presidenta, un grado de problema neurológico en la presidenta. No es político eso que ella hizo. No tiene nada que ver con la política. Vos no podés estar diciéndole al presidente que pero ¿de dónde sacas esa conclusión? La pregunta es obvia. Si es por cuestión de contradicciones, vos estás al lado de una persona, de un periodista, que ha estado denunciando... Volvemos a los periodistas. Estamos hablando de política. Estaba denunciando. Estás haciendo periodismo de periodistas. Eso es lo que estás haciendo acá. Que estaba denunciando al Grupo Clarín y al mismo tiempo hoy es
es empleado del Grupo Clarín, ¿qué? ¿Está enfermo? No. Tiene una contradicción política. Es inevitable, ¿no?, volver siempre a la misma cantina del Grupo Clarín. Permitidme, yo deseo, pero fervientemente, soy un crítico a ultranza del gobierno y de la presidenta, pero yo deseo que, creo que está en plenas condiciones, y espero y quiero que esté en plenas condiciones para volver, y seguramente lo va a hacer y terminar su mandato, porque el problema, yo le leo el Zócalo en este momento de la pantalla, el show periodístico, y el problema son los 2 años que faltan. Los 5 muchachos, los 5 ministros de Economía, que no se sabe cuál es el que manda más, las internas que tiene hoy el gobierno, el impacto postelectoral de una disminución del caudal del kirchnerismo. ¿Qué va a ocurrir en estos 2 años con materias clave en donde la presidenta tiene que tomar decisiones, seguro que las va a tomar, y no las va a tomar vudú? A mí me daba la sensación esta mañana, estar gobernado por vudú hoy, estar gobernado por un camporita. Un camporita, porque en realidad el gobierno tiene ¿Camporista o cámpora pequeño? No, camporita. Un cámpora pequeño. Sí, un camporita. ¿Por qué? Porque si Héctor Cámpora fue un títere de Perón, vudú, vudú estaba oculto, a vudú lo tenían oculto, lo mandaban a hacer protocolo en viajes exteriores, no lo querían en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Pablo, digo, la Constitución dice que tiene que asumir el vicepresidente. No, está en funciones, por eso te digo un camporita, porque nadie cree que tome las decisiones vudú, sino Zanini, no sé si Juan Manuel Abal Medina u otros. Hace rato que vudú no toma decisiones. Y hay que tomar decisiones económicas. Por eso digo, ojalá la Presidenta rápidamente se recupere, porque ¿quién manda más en el equipo económico, Luis? ¿Echegaray? No lo sé. Kicillof, no sé. Moreno. Digo, y de esa disputa, que no es menor, de esa disputa... Yo creo que el show periodístico se aborda de una sola manera, con información. O sea, no hay show periodístico si en cambio de decir, hay una operación, se dice, hay una operación con un hematoma de tantos milímetros que tiene y aparece el médico tratante y dice, me parece que es... Pero estás haciendo el raconto de lo que ocurrió. Y sin embargo el show periodístico... ¿Pero dónde apareció un médico? No, pero perdón. No, el comunicado de la Fundación Favaloro es un comunicado médico. Post-quirúrgico. Sí, claro. Pre-quirúrgico hubo decir, miren, llevamos tranquilidad médica, no política. Que me parece que de esto hablábamos. Es decir, hay un médico que dice, hay un hematoma subdural, ya ni me acuerdo, una colecciona que pequeña, digo, un médico que hablase, digamos. ¿Pero por qué un médico tiene que salir a hablar? Porque el presidente de la Nación. Pero está la Secretaría de Comunicación para eso. Y no lo Estamos hizo. hablando de institucionalidad, estamos hablando de planteos dijo que era republicanos. una cosa programada. Estamos hablando de planteos republicanos. Esa es la institucionalidad. ¿Cómo un médico va a ejercer el ejercicio comunicacional de contarle a la población? Fantástico. Pero además, Luis, aunque hubiera sido todo esto, habrá periodistas que dirían, bueno, es insuficiente, quiero más. Vos sabés cómo es esto, no hay un límite, cada uno tiene una medida, cada uno tiene una medida. Vos hacés lo correcto y después que los demás Pero hagan el lo show incorrecto, mediático, el show periodístico, que insisto, la palabra show que es muy liviana para calificar, no está basado en la ausencia de información. Yo creo que faltó, Está basado, bueno, estoy convencido. Es otra discusión, pero aunque hubiera estado la información, está basado en especulaciones de contenido político. Estamos hablando de política y estamos hablando de medios, si yo te digo, porque estamos hablando de Cintia, lo mismo, Luis. Si yo te digo esto, se golpeó la presidenta el día que subía al tango 01, trastabilló como yo trastabillo. Pasó esto, el hematoma es menor y lo va a operar el doctor Facundo Manes, que está acá al lado, que dice es una operación de... Eso de ahí especular. A especular si Cristín, yo escuchaba las grabaciones del programa de Mariano Grondona, especulando si en estos 2 años iba o no a estar Cristina. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la información o no sobre el hematoma? O sea, no soy basta. El show periodístico, cuando él hablaba de que el gobierno de alguna manera alienta estas cosas, vos fíjate, cuando te doy un ejemplo concreto con números, ya que les gustan los números. Se volvió a inaugurar otra vez más el hospital Balestrín. Entonces estamos discutiendo, mandé a averiguar hoy mismo, fueron gente de la corriente clasista, no había nadie adentro, seguía vacío como siempre. El hospital recientemente inaugurado. En La Matanza, en el 2004, acá tengo las cifras, en el 2004 habían 900 camas en toda La Matanza para 1.700.000 personas. ¿Sabes cuántas hay ahora? No sé. 790. Pero me deja que lo salude. Esta es la verdad de la milanesa. Pero yo quiero volver, entonces, para cerrar este tema ¿quién de... lo hace a show mediático? El show mediático hace el presidente inaugurando un hospital vacío, cuando en realidad, después de 10 años de la década ganada, hay 100 camas menos en La Matanza. Te pregunto algo, ¿el tema de este programa es la salud de los hospitales bonaerenses?
No, pero digo, me parece interesante. Pero quiero saludar a sería Fernando bueno Chino Navarro. que en ese hospital maravilloso pueda ir Hacemos otro programa, si te parece, hablando de eso, ¿vale? Florencio Varela, que es uno de extremada alta tecnología. Sí. Quiero saludarlo a Fernando Chino Navarro, que siempre tiene la gentileza de venir y siempre hace, a mí me gusta que cuando hay autocrítica la hace sin vueltas. Hoy leí una declaración, gracias por estar con nosotros, Fernando, que de alguna manera por centralizar la información se privó al resto del kirchnerismo de conocer exactamente esto. ¿Quiso decir usted? Leí la nota en Infobae, un resumen, no recuerdo haber dicho eso, pero comparto un poco lo que decía Cintia. Yo creo que la información fue precisa. Yo difiero con los que dicen que no hubo información. ¿Cómo se va a informar un golpe que ocurrió el 12 de agosto cuando se hace la tomografía computada y no arroja ningún tipo de lesión? Imaginémonos si Morales Solá escribió el domingo que esto estaba armado para buscar una especulación electoral. No sé qué va a escribir ahora, porque la han operado a la señora Presidenta y gracias a Dios se está recuperando. El 12 de agosto, imaginémonos el 12 de agosto a Cochimarro diciendo, un día después de la elección, la señora Presidenta se golpeó, le han hecho una tomografía computada y está en muy buenas condiciones. Ha sido tomado para la crítica, porque acá el tema no es la información, acá hay una línea política de algunos sectores de, puntualmente La Nación y Clarín, que buscan enfrentar y debilitar al gobierno. Por eso llegaron a escribir la barbaridad que escribió ayer Eduardo Van der Kooi. Van der Kooi ayer escribió y dijo, Amado Boudou no puede asumir. Acá hay una nueva teoría constitucional que se ha incorporado, como no tiene alta imagen en la sociedad, parece que la Constitución, en un artículo que no conocemos, determina que no puede asumir a cargo del Poder Ejecutivo. Un disparate. Los que hablan de calidad institucional. Es el vicepresidente, no tiene ningún proceso. Lo vemos a Mauricio Macri procesado hablando de Amado Boudou y a otros periodistas haciendo análisis absolutamente ridículos, por lo menos desde el punto de vista constitucional. Político es válido que le guste más o menos a Boudou. La senadora del Perovis tampoco. Bueno, Julián Domínguez puede ser para convocar la Asamblea Legislativa. Y lo plantea Scioli asumiendo el Poder Ejecutivo. Esto lo escribió ayer Eduardo Van der Kooi. Yo sé que no es determinante, que no va a cambiar la historia de la política argentina, pero no podemos ser tan ingenuos de creer que acá el problema es la información. Si informamos, porque informamos. Si no informamos, porque no informamos. Pero yo creo que eso es hacer maniquea la cosa. No es maniqueísmo. Yo creo que es una barbaridad discutir que el vicepresidente no tiene que asumir. Lo dice la Constitución, punto y aparte. O sea, no hay demasiada vuelta. No esperaba otra cosa de vos, Luis. Está claro. No he escuchado lo mismo de otros periodistas y de otros políticos. Pero sí yo creo que tiene que asumir Boudou sí o sí. Jorge Jacobé llegó a decir que había que evitar que asuma Boudou con una manifestación como se hizo contra López Rega el 27 de junio de 1975. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jorge Jacobé en Periodismo para Todos. Bueno, yo creo que, digamos, eso dijo Jorge Jacobé. Yo por ahora, la Constitución dice eso, el artículo, pero digo, más allá de esto, mi pregunta es, en el medio, yo creo que debió haberse dado más datos para evitar lo que hemos calificado con Pressman, las culpas todas de Pressman, con toda claridad, el show periodístico. Tuvo un golpe. No tuvo ninguna consecuencia de la tomografía. Se la lleva en examen médico por otra primero dijo cuestión. que fue una cosa programada. Perdón, se la lleva al Favaloro por un tema de una arritmia. Aparece consecuencia de aquel golpe. Se le da reposo absoluto. Al día siguiente, se vuelve a informar el lunes, aparece un hormigueo, se lo opera. ¿Qué más quieren saber? Te vuelvo a repetir. ¿Queremos hacer un programa como si fuera de la farándula, con todo el respeto que tengo por la farándula? ¿Queremos llevar la política a una cuestión de anécdota y de nota de color, cuando estamos hablando de la salud de la presidenta de todos los argentinos? Y después nos rasgamos la vestidura y hablamos de calidad institucional. ¿Puedo decir que hubiese preferido que un médico técnicamente hubiese dicho, es esto para evitar que todos el resto, y hago el mea culpa, hiciéramos de neurólogo recibido en 4 días? Me parece que hubiera sido oportuno, es decir, es un hematoma de estas características, con esta cantidad de milímetros, que supone esto, no dicho por un político. Esta es mi sensación. Luis, digamos. Perdóname, aunque se hubiera informado fehacientemente, igual hubiera habido un desfile de neurólogos. Bueno. Pero, perdón, ¿qué estamos discutiendo? Una cosa es discutir la intencionalidad política, que esto es lo que el kirchnerismo y sus aliados permanentemente denuncian, de un grupo económico, y otra cosa es hablar de la lógica periodística. En Brasil, en Paraguay, en cualquier país del mundo, a un presidente se le diagnostica cáncer y van a pasar los oncólogos por los medios de comunicación planteando cuándo se originó, qué antecedentes tenía. Eso forma parte de una lógica periodística. Pero me parece que eso está fuera de la salud de los presidentes en el mundo no es como dice acá el joven periodista. Recuerdo Mitterrand.
tuvo muchísimos Así le años. fue, para sí. hacer nunca se Pero así le fue. Claro, Pero claro, cambió, Fitzgerald cambió, Kennedy, cambió. También ya lo Fitzgerald dijimos. Kennedy. Pero me parece que le Entonces me parece que se puede revisar, que es lo que yo dije a tu primera pregunta, pasado un tiempo, con Superada más la tranquilidad, enfermedad. Digo, estamos ¿cómo con- se puede manejar esta situación? Pero seamos claros, habrá algunos periodistas que buscan de buena fe ávidamente la información. Hay otros que no la buscan de buena fe. Pero eso es lo que te preguntaba el buscan senador Artaza. obstaculizar. ¿Hay intenciones de destituyentes? Sería de una cosa siniestra, pero digo, ¿hay intención destituyente usando la enfermedad? Bueno, yo no sé si destituyente, yo creo que tenemos que llamar a todos a la responsabilidad. Primero, bregar porque se ponga bien de salud la señora Presidente. A mí me hace muy difícil, se nos hace a quienes estamos en el medio de una situación que vemos una lucha permanente entre corporaciones mediáticas, económicas, financieras y el gobierno, quienes tenemos que hacer política en el medio, reconociendo luces y sombras también, y luces también de este gobierno, y que queremos que construir sobre lo que deja este gobierno. muy kirchnerista, Nito. Y que queremos, mire, yo hace 4 años que voto siempre con el bloque de la Unión Cívica Radical, pero me gustaría que construyamos dentro del progresismo el próximo gobierno. No quiero que el péndulo de la historia nos lleve otra vez a perder algunos derechos que se han Está kirchnerista, eso dice Insaurralde. no, mire, eso es muy claro. Yo, mire, perdón, pero soy radical y además construyo para que el radicalismo sea poder nuevamente y que se produzca un equilibrio en el país, que pueda existir esta discusión, no que somos... Hay veces que yo, sinceramente, usted me habla de destituyente, voy a ser franco, a ver, tanta vuelta, no voy a hablar como senador, que mañana tengo que defender el presupuesto y tengo que votar con el radicalismo como siempre lo hago. Lo mismo me pasa en Corrientes, estar en el medio nos cuesta porque reconocemos algunos méritos, pero también nos gusta construir sobre el progresismo, Claro. no sobre el conservadurismo. ¿Y qué es lo que iba a decir este...? Voy a ser claro, hay veces que a mí no me gusta cómo le hablan, hay un cierto lenguaje a veces reaccionario. Si estuvieran los militares, le estuvieran hablando a ellos, Si estuvieran fuertes los militares, le estuvieran hablando, en algún momento parecería que le hablan a ellos, algunos, y hoy tenemos democracia para siempre, del 83 para siempre, y tenemos que actuar con responsabilidad con lo que viene. No decir cualquier cosa. Me parece que hay sectores Yo quiero citar un reaccionarios a antecedente, veces. Lo digo con todo Quiero citar respeto. un antecedente. Año 2001. La Presidenta de la Nación pidiendo la renuncia anticipada de Fernando de la Rúa, porque no estaban más en condiciones de gobernar. El peronismo acechando al gobierno de la Rúa desde las reuniones del CFI en el microcentro porteño. El show mediático montado por Marcelo a partir del programa de Marcelo Tinelli, cuando de la Rúa, en vez de irse para la puerta de allá, se va para la puerta de allá, y lo que pasaba con el médico presidencial, si tenía o no tenía en ese momento ateroesclerosis. Y también ocurrió, sobre eso tenemos y que el aprender, peronismo, Nito, porque quien radical, el sufrió, peronismo sufrió. también jugó anticipadamente con el golpe contra de la Rúa. Pero y sin es duda, así. pero no por eso vamos a volver a hacer lo mismo ahora, No, porque no lo que digo. sufre la población tenemos que ser todos responsables. lo que planteo de es que las la luces y de Argentina, las sombras, mira, Horacio para construir para Horacio adelante. González tiene un libro que es Teoría de la Conspiración, donde habla sobre las conspiraciones. La conspiración es inherente a la política y por ende también al análisis político. No digo la conspiración de grupos para acabar con alguien, digo la conspiración, la especulación. Nosotros también del radicalismo hemos tenido la misma conspiración y el mismo perjuicio de otros grupos económicos, financieros, mediáticos. No queremos que vuelva a pasar. Pero en eso le voy a dar le voy a dar la derecha, digo, con perdón de la derecha a Artaza, digo, si eso pasó, ¿qué pasó? Digo, no volver a usarlo, digo, desde los grupos o desde esto que se planteaba. Pasó desde la propia Presidente. No te sorprenda, Luis, porque cuando un radical va hacia las fuentes, al irigoyenismo, se parece mucho a un peronista. Somos nacionales y populares, porque Exactamente. yo escucho siempre decir del justicialismo nada más, pero el radicalismo es nacional y popular y progresista, y sobre eso tenemos que construir. Yo tengo mucho miedo que algunos discursos reaccionarios nos lleven a perder cuestiones que se han ganado últimamente, que nos hubiera gustado hacer a los radicales. No comparto la forma, no comparto la soberbia a veces de este gobierno, muchísimas cosas no comparto, pero quiero construir sobre Lo algunas cosas que se corrieron han a la logrado. derecha, está más a la izquierda que usted, Artaza. Pero yo coincido con lo que dice Hugo. El peronismo es la continuidad del irigoyenismo, eso está fuera de discusión. No es un problema de derecha e izquierda, es un problema de hecho. Nosotros, por supuesto, que tenemos errores, que vamos a seguir cometiendo errores, pero los grupos económicos no nos cuestionan por los errores, nos cuestionan por los aciertos. Ahora, no hay una Perdón, y autocrítica. cuando contamos la historia del 2001, que parcialmente es cierto lo que dice Rossi, y es criticable y cuestionable quienes hayan conspirado en contra de la Rúa no se va por eso. De la Rúa se va porque hay muertos.
en la Plaza de Mayo, porque hay sectores populares que estaban hastiados del ajuste que planteaba un gobierno a quien le había explotado la convertibilidad, porque el plan de la Rúa era igual que el de Menem, nada más que con honestidad, y el problema no era la honestidad, más allá que se requiere honestidad. El problema es que habíamos destruido el Estado y el aparato productivo. A mí lo que Entonces, me preocupa, eso es lo que debemos discutir. ¿Sabe lo que me preocupa, Chino? Que cuando se hace una crítica de conspiración, digamos, el kirchnerismo se escuda, no sé, Gabriel, ¿qué opinión tenés sobre este tema? Sí, cuando hay una crítica, hay un intento destituyente. Yo creo que la destitución, la posibilidad de destituyente, de golpe y demás, yo creo que es inexistente, ¿no? Gracias a Dios, digo. Eso está de la misma manera que nos agregamos la salud de la muy presidenta. lejos, que hay sectores, grupos y demás que tratan de debilitar políticamente a otro sector, por supuesto, eso es el juego de la política. Esto es una cosa que no se puede, es ineludible y aparte forma parte del juego de la política. La forma de atacar al otro, ese vos sos golpista para tratar de inhabilitarlo en la crítica, es también una metodología bastante eficaz que ha tenido el kirchnerismo. Es decir que es golpista cualquier tipo que critique. Yo creo que solo la fortaleza de este proyecto político y también la pertenencia al peronismo ha hecho que en 2008, por ejemplo, a Cristina no la hayan sacado de su mando. A mí me parece que sí hay una actitud destituyente, no viene desde ahora. Es interesante la comparación con el 2001 porque en 2001, además de los muertos en la calle, víctimas de la represión policial avalada por De la Rúa, era la Argentina, era la no Argentina, era el no país. Hoy estamos hablando de la científica repatriada Mil. No quiero hacer una cuestión de logros y de la década ganada, pero realmente me parece que es una foto que no podemos otro día hablamos de los pero hablamos también, porque si vamos para atrás, que obviamente veníamos de la convertibilidad, que la propia Presidenta dijo, la convertibilidad era inviable, sin duda, y tomó De la Rúa pero aquí la el actitud gobierno. destituyente, Reconocemos nuestros errores, ya hemos pagado y la sociedad ya nos castigó, por eso es que ahora tratamos de construir nuevos aciertos del De la Rúa cumplió una sola promesa, que era mantener el 1-1, que era la bomba que estalló y que explotó con la convertibilidad y arrastró al gobierno de la Rúa. Pero saquemos la hipocresía de la mesa, de la mesa, porque digamos, decir que no hay una actitud destituyente, hay una actitud golpista, me parece que tal vez tenemos que ver dónde está el poder y cuáles son las concentraciones, cuáles son los intereses destituyentes. Le pasó a Lugo acá enfrente. Los medios tienen, no sé si tienen vocación destituyente, ahora que tienen una actitud es sin duda, cuando Mañeto le dice a Kirchner que Cristina no puede ser presidente, decime qué es eso. Está bien. ¿Qué manipulación del poder es? Está bien, yo no voy a hablar de Mañeto porque no he trabajado ni voy a defenderlo. No estoy hablando, yo tampoco, no estoy hablando de Mañeto, pero Mañeto si yo es un pido actor información político no soy poderoso. destituyente. Si yo reclamo que la Presidenta durante años no dio notas, claro no soy no. destituyente. Pero ¿quién te tilda de destituyente no, por eso? Si no queda todo... No, pero me parece que hacer eso es banalizar la cuestión, porque no puede, claramente que no todo es destituyente. Hacer una crítica sobre el planteo de seguridad del kirchnerismo tampoco es ser destituyente, y te lo estoy diciendo yo en este momento. Ahora, decir quién puede ser y no presidente en este país, decime cómo se califica. No, sí, es autocrático, autoritario. Pero entonces no mezclemos, claro. No pongamos todo en una licuadora. La crítica no es destituyente, la vocación de poder político, sin planteo electoral, un grupo político, representación de los intereses de la sociedad rural, que dice quién tiene que ser y no candidato a presidente en este país, eso es una vocación destituyente. Cuando la Nación, con Claudio Escribano, le plantea un pliego de condiciones a Kirchner antes que asuma, diciendo usted tiene que hacer esto, o si no, en un año la Argentina no tiene a usted como presidente, ¿qué es? No, yo quiero decirte que estos grupos también fueron beneficiados por este gobierno, que le prorrogaron las licencias. Pero por supuesto, pero porque son grupo político. A mí me preocupa que el doctor Pero eso está bueno, nos va a internar a todos, ¿no? contradicciones está bueno, porque hay que reconocer. Pero son grupo político, pero ¿sabes qué? El kirchnerismo está sometiéndose a elecciones ahora. ¿Cuáles son las elecciones a las que se somete el Grupo Clarín? En la de todos los días, la gente que compra o no compra. Ay, no, por favor. Sí, claro, estamos hablando del juego de la democracia. Eso es hablar del mercantilismo comunicacional, sí. ¿no? Por favor. Y bueno, yo te pregunto, el poder concentrado como acto de gobierno que define las contradicciones de todos los días nuestros, ¿las resuelve la política o las resuelven los grupos dominantes? Total. Lo que está haciendo Artaza hace unos minutos... Este Estado favoreció las concentraciones económicas. Sí, favoreció las concentraciones económicas y después propuso la ley de medios. Porque entendió que la arena era comunicacional. Lo que está haciendo Artaza es un acto de honestidad intelectual, no es un acto de kirchnerismo. También hizo Alfonsín en su momento. Vinimos a hacerle de nuevo juicio a Clarín. Esto parece 6, 7, 8. Pero acá, porque además la concentración económica, que es cierto que existe un medio que es Clarín y que tiene una concentración económica importante, no hay ninguna duda de eso, pero por ejemplo está la concentración de la Barrick Gold.
la concentración de las mineras, está la concentración de Telefónica, que tiene el 90% de la línea de tierra y el 65% de las líneas de aire. Perdón, Eso no es grave. Bueno, ahí Se la pueden comprar y vender a Clarín 7 veces por día. En eso sí es muy importante coincidir, porque o estamos del lado de la gente o del lado de las corporaciones. No se ha avanzado sobre las mineras, no se ha avanzado sobre... No, han avanzado las mineras, son dueñas de la cordillera, no tenemos soberanía en la cordillera. Me dan un instante, doctor Previliano, una buena cosa. El pronóstico es bueno y favorable para la Presidenta de la Nación. Absolutamente. Sean 30, 60, 90 días, se va a recomponer. Absolutamente. Gracias. Hacemos los auspicios.